Toqué la pared recién pintada de color crema, aspiré el aroma de la madera nueva y sentí algo que no había experimentado en años: libertad pura. Esta era mi casa, mía y de nadie más. Un refugio que nadie podría arrebatarme, un santuario donde podría plantar mis flores, leer mis libros y simplemente existir en paz. Aquella mañana había desayunado en mi pequeña cocina mientras escuchaba el canto de los pájaros. Había regado las plantas en macetas que compré en el pueblo y planeado dónde colocaría mi mecedora favorita. Todo era perfecto, todo era mío. El teléfono sonó cuando estaba organizando mis escasas pertenencias en el armario del dormitorio principal. Vi el nombre de mi hija Inés en la pantalla y sonreí pensando que quizás quería felicitarme por mi nueva casa, aunque sabía que había estado en contra de esta compra desde el principio. «Mamá, es un desperdicio de dinero», me había dicho una y otra vez. «Deberías quedarte en tu piso cerca de nosotros». Cerca de ellos, no conmigo. Cerca para estar disponible cuando me necesitaran. «Hola, hija mía», contesté con esa alegría maternal que nunca se desvanece por muchas veces que te hayan decepcionado. «Mamá, prepárate. En 3 horas estaré ahí con 20 personas de la familia de Rodrigo», dijo sin siquiera un saludo con esa voz autoritaria que había desarrollado desde que se casó. «Prepara comida para todos y arregla las habitaciones. Solo nos quedaremos 2 semanas». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. 20 personas, Inés, acabo de llegar. No tengo nada preparado. Ni siquiera tengo comida para ellos. Mamá, no seas dramática. Es tu familia ahora. Tienes que recibirlos como es debido. Rodrigo dice que viene su prima Marisol con sus 4 niños pequeños, su hermano Bernardo con su mujer y los gemelos. Y las tías Purificación y Asunción vienen con sus familias también. Es época de vacaciones y necesitan un lugar gratis donde quedarse. Tu casa es perfecta. Pero Inés, no tengo espacio para tanta gente. Esta es una casa pequeña de 2 dormitorios. Y además no hay peros que valgan. Somos tu familia, tienes la obligación de ayudarnos. Además, ¿para qué compraste una casa tan grande si no es para que la usemos? No seas egoísta, mamá, ya vamos de camino, así que date prisa y prepara todo. Ah, y asegúrate de tener suficientes toallas limpias para todos. Los niños querrán bañarse en el embalse, así que también prepara algo de comida para el viaje de vuelta. Hasta luego. Colgó. Así sin más. Me quedé allí con el teléfono temblando en la mano, sintiendo cómo toda la felicidad que había sentido hacía apenas unos minutos se desvanecía como humo. 20 personas en mi casa nueva sin avisar, sin preguntar si podía, si quería, si tenía los medios para alojarlos. Y lo peor de todo, hablando de mi casa como si fuera un hotel familiar gratuito. Miré alrededor de mi pequeña casa de 2 dormitorios y un baño. ¿Dónde dormirían 20 personas? En el suelo. En mi salón, que apenas tenía un sofá pequeño, mi nevera estaba prácticamente vacía. Apenas tenía unos huevos, algo de leche y unos tomates que había comprado en el pueblo. ¿Cómo iba a alimentar a 20 personas con eso? ¿Con qué dinero iba a comprar comida para 2 semanas para tanta gente? Pero lo que más me dolió no fue la logística imposible de la situación. Lo que me rompió el corazón fue darme cuenta de que una vez más mi opinión no importaba. Mi hija había decidido por mí. Había dispuesto de mi casa, de mi tiempo, de mi dinero, como si yo fuera su empleada y no su madre. Como si esta casa que había comprado con el sudor de mi frente y mis ahorros de toda una vida fuera un hotel gratuito para la familia de su marido. Me senté en el borde de mi cama nueva, la que había elegido con tanto cuidado, pensando en las mañanas tranquilas que pasaría allí leyendo, y comencé a sentir esa sensación familiar de vacío en el estómago. Era la misma que sentía cada vez que Inés y su marido aparecían en mi antiguo piso. Comían lo que hubiera en mi nevera, usaban mi lavadora, veían mi televisión y dejaban todo sucio y desordenado como si fuera lo más natural del mundo. Recordaba vívidamente el día después del funeral de mi marido, cuando más necesitaba apoyo emocional. Inés había aparecido con cajas vacías y una sonrisa falsa. «Mamá, tienes demasiadas cosas.
Necesitas deshacerte de todo esto, me había dicho mientras empaquetaba los libros de mi difunto esposo sin preguntar. Nos llevamos estos, tú no los necesitas. A tu edad ya no lees tanto. Y yo en mi dolor y confusión había dejado que se llevara la mitad de mis recuerdos, incluido el reloj de oro que había pertenecido a mi suegro. Cuando vendí el piso para comprar esta casa, ella había insistido en que le diera el dinero para invertirlo mejor. Mamá, tú no entiendes de finanzas. Yo sé cómo hacer crecer ese dinero, me había dicho con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Cuando me negué, no me habló durante un mes entero. Y ahora, en mi primer día en mi casa nueva, ya estaba reclamando su derecho a usarla como si fuera suya. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras miraba por la ventana al jardín que había soñado con cuidar. En 3 horas, todo este silencio, esta paz, este sentimiento de libertad se convertiría en caos. Permanecí sentada en mi cama durante varios minutos tratando de procesar lo que acababa de suceder. El silencio de mi nueva casa, que momentos antes me había parecido tan hermoso y tranquilo, ahora se sentía pesado y amenazante. En menos de 3 horas, este refugio que había construido con tanto sacrificio se convertiría en un lugar de caos y exigencias. Me levanté lentamente sintiendo el peso de mis 69 años más que nunca. Mis piernas temblaban ligeramente mientras caminaba hacia la cocina, donde abrí la nevera con una mezcla de esperanza y desesperación. La realidad era aún peor de lo que recordaba. 3 huevos, medio litro de leche, 2 tomates, un trozo de queso que había comprado ayer y una botella de agua. Eso era todo. Absolutamente todo lo que tenía para alimentar a 20 personas. Abrí los armarios con manos temblorosas. Una lata de judías, otra de atún, una bolsa de arroz a medias, sal, pimienta y aceite. Ni siquiera tenía suficientes platos. Había comprado un juego para 4 personas pensando que sería más que suficiente para mis necesidades. Nunca imaginé que mi hija convertiría mi hogar en un refugio familiar. Miré el reloj. 2 horas y 40 minutos. 2 horas y 40 minutos para hacer un milagro. Agarré mi bolso y las llaves del coche sabiendo que tendría que ir al pueblo a comprar comida. Pero cuando revisé mi cartera, mi corazón se hundió aún más. Después de vender mi piso en Madrid y comprar esta casa, me quedaban unos 70.000 euros. Pero había decidido invertir 60.000 en un depósito a plazo fijo para mi jubilación, dejando solo 10.000 euros en la cuenta corriente para gastos del primer año. De esos 10.000 ya había gastado 3.500 en muebles básicos, 1.200 en reparaciones urgentes, 800 en electrodomésticos y 2.000 en gastos de mudanza y primeros suministros. Me quedaban 2.500 euros para vivir hasta fin de mes, cuando llegaría mi pensión de 1.250 euros. ¿Cómo iba a comprar comida para 20 personas durante 2 semanas con eso? El viaje al pueblo se sintió interminable. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para preparar lo que pudiera preparar. En el pequeño supermercado Hermanos Díaz corrí por los pasillos como una mujer desesperada, calculando mentalmente cada euro que gastaba. Arroz, judías, pasta, salsa de tomate, algunas verduras, baratas, pan. Nada lujoso, nada especial. Solo comida básica que pudiera rendir para muchas personas. La cuenta final, 240 euros. Casi todo lo que tenía pensado gastar en comida para mí durante el mes entero. Cuando regresé a casa solo me quedaban 50 minutos. 50 minutos para transformar mi pequeña cocina en un restaurante capaz de alimentar a un ejército. Puse agua a hervir para el arroz y la pasta. Abrí latas como una mujer poseída. Corté verduras con lágrimas rodando por mis mejillas. No eran lágrimas de cebolla. Eran lágrimas de rabia, impotencia y profunda tristeza por lo que estaba sucediendo. Mientras cocinaba no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Después de la muerte de mi marido, Esteban había intentado ser la madre perfecta, la suegra comprensiva, la abuela disponible. Cuando Inés necesitaba una niñera, allí estaba yo. Cuando necesitaba dinero prestado, allí estaba yo. Cuando quería usar mi coche porque el suyo estaba en el taller, allí estaba yo. Siempre disponible,
siempre dispuesta, siempre diciendo que sí. Recordaba la vez que Rodrigo, mi yerno, había aparecido en mi antiguo piso con 3 amigos sin avisar, esperando que yo cocinara y sirviera bebidas para todos durante todo el fin de semana para ver un partido de fútbol. Mi madre está fuera de la ciudad y tú cocinas también, me había dicho con esa sonrisa falsa que tanto me molestaba. Y yo, como siempre, había corrido al supermercado, gastado mi dinero y cocinado para ellos como si fuera su chef personal. O la vez que Inés me había pedido que cuidara a los hijos de su cuñada porque tenía una emergencia familiar. 3 niños pequeños, durante una semana entera, sin pagarme un céntimo, sin siquiera preguntar si podía hacerlo. Cuando mencioné que tenía que cancelar mis citas médicas para cuidarlos, ella había dicho: «Ay, mamá, no seas dramática. Además, es bueno para ti tener algo que hacer para que no te sientas tan sola». Sola. Esa palabra resonaba en mi cabeza mientras removía la salsa de tomate. Me sentía más sola rodeada de mi familia que cuando estaba verdaderamente sola, porque la verdadera soledad es honesta, no pretende amarte mientras te usa. El sonido de coches acercándose me sacó de mis pensamientos. Miré por la ventana y vi 3 vehículos llenos de gente bajando como si estuvieran llegando a un resort todo incluido. Niños gritando a adultos, riendo maletas siendo sacadas de los maleteros. Y allí estaba Inés dirigiendo el espectáculo como la anfitriona oficial de mi casa. «¡Mamá!», gritó desde afuera, «ven a ayudarnos con las maletas». Me quedé allí en mi cocina sosteniendo la cuchara de madera con la que había estado removiendo la salsa y algo dentro de mí se rompió. No de la manera dramática que se ve en las películas, sino de una manera silenciosa y definitiva, como cuando se rompe el hilo más fino que sostiene un peso demasiado pesado. Salí de la cocina y abrí la puerta principal. Lo que vi me quitó el aliento. 20 personas de verdad, desde bebés hasta adultos mayores, todos bajando de los coches como si estuvieran llegando a su casa de vacaciones favorita. Algunos ya llevaban trajes de baño puestos, otros cargaban neveras portátiles llenas de cerveza y todos, absolutamente todos, me miraban con esa sonrisa expectante de quien sabe que será tratado como la realeza. «Tía Pepa», gritó Marisol, la prima de Rodrigo, cargando a un bebé llorón. «¡Qué casa tan bonita! Los niños van a estar tan felices aquí. Espero que hayas preparado mucha comida porque venimos hambrientos del viaje». Bernardo, el hermano de Rodrigo, se acercó dándome una palmada en la espalda como si fuéramos viejos amigos. «Suegra, esto es perfecto para las vacaciones. Está lista la comida, los niños no han almorzado». Claro que no habían almorzado porque sabían que la abuela Pepa estaría allí para arreglarlo todo, como siempre, como la empleada confiable que nunca dice que no. «Mamá», dijo Inés acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «espero que hayas preparado las habitaciones. Marisol y su familia necesitarán el dormitorio principal porque el bebé llora mucho por la noche y nosotros podemos dormir en el otro. El resto puede acomodarse en el salón». El dormitorio principal. Mi dormitorio. La habitación donde había puesto mis cosas hacía apenas unas horas, donde había imaginado despertar cada mañana mirando el jardín por la ventana. Sin preguntarme, sin consultarme, ya habían decidido que yo dormiría en el sofá de mi propia casa. Miré a todas estas personas invadiendo mi espacio, tocando mis cosas, hablando de mi casa como si fuera suya, y por primera vez en muchos años sentí algo diferente a la resignación. Sentí una pequeña pero real chispa de algo que había olvidado que existía: indignación. Pero todavía no sabía qué hacer con ella. «Mamá, ¿la comida?», gritó Inés desde la puerta como si yo fuera una camarera que había tardado demasiado en tomar el pedido. «Los niños tienen hambre y los adultos también quieren almorzar antes de instalarse». Regresé a la cocina como un zombi, sintiendo los ojos de 20 personas clavados en mi espalda. En la estufa el arroz se había pegado un poco al fondo de la olla. La pasta estaba casi pasada y la salsa de tomate se veía más aguada de lo que me hubiera gustado. Pero era lo que tenía. Era lo que había logrado hacer con el poco tiempo y dinero que tenía. Empecé a servir en los pocos platos que tenía, sabiendo que no serían suficientes. Efectivamente, después de servir 8 platos, me quedé sin vajilla. Tuve que improvisar con tazas cuencos
e incluso usar la tapa de una olla como plato para uno de los niños más pequeños. La humillación fue completa. «¿Esto es todo?», preguntó Bernardo mirando su plato con la pequeña porción de arroz y salsa que había logrado servirle. «Pensé que habría carne o pollo. ¿No tienes nada más?» «Es que llegaron muy de repente y no tuve tiempo de...». Empecé a explicar, pero Rodrigo me interrumpió. «Pepa, está bien. Entendemos que no esperabas a tanta gente, pero podrías haber hecho un esfuerzo. Somos familia, ¿no? Además, esta casa es preciosa. Seguro que tienes dinero ahorrado para comprar cosas mejores». Dinero ahorrado. Si supieran que acababa de gastar casi todo lo que me quedaba disponible en esa comida que estaban criticando. Quizás no. Probablemente seguirían criticando de todos modos. La familia de Rodrigo tenía esa habilidad especial de hacerte sentir culpable sin importar las circunstancias. «Abuela», dijo uno de los gemelos de Bernardo, un niño de unos 8 años, «¿tienes videojuegos como en casa de mis otros abuelos?» «No, mi amor, aquí no hay videojuegos», respondí con la voz más dulce que pude, tratando de no descargar mi frustración en un niño inocente. «¿Y televisión por cable? ¿Y wifi?», continuó preguntando. «Todavía no, cariño. Acabo de mudarme y aún no he instalado esos servicios». El niño me miró como si le hubiera dicho que vivía en una cueva. «Entonces, ¿qué vamos a hacer durante 2 semanas? Esto es aburrido». Marisol, mientras cambiaba el pañal de su bebé en mi mesa del comedor, se unió a la conversación. «Pepa, necesito que vayas al pueblo a comprar pañales, leche de fórmula y comida para bebé. Olvidé traer suficiente para 2 semanas. También necesitamos protector solar repelente de mosquitos y algunas otras cosas». Me entregó una lista escrita a mano en una servilleta. Pañales, leche de fórmula, protector solar repelente, compresas, medicina para el dolor de cabeza, aspirinas, antiácido, champú para niños, jabón antibacterial, detergente para la ropa. La lista parecía interminable. Calculé mentalmente al menos 200 euros más. Los últimos 200 euros que me quedaban. «Marisol», dije tratando de mantener la calma, «no tengo mucho dinero disponible ahora mismo. Acabo de comprar la casa y...». «Ay, Pepa», me interrumpió riendo, «no seas dramática. Son solo cosas básicas. No te va a arruinar. Además, es para tu familia. Estoy segura de que tienes algo ahorrado para emergencias». «Emergencias». Ellos eran mi emergencia, pero no del tipo que había planeado. Tadeo, uno de los tíos de Rodrigo, se acercó con una cerveza en la mano, una cerveza que había sacado de su propia nevera portátil, por suerte porque yo ni siquiera tenía bebidas. «Pepa, ¿dónde podemos poner nuestras cosas? Necesitamos espacio en la nevera para nuestras cervezas y comida». Abrí mi pequeña nevera que ya estaba llena con las pocas cosas que había comprado esa mañana. «Bueno, ¿puedes mover mis cosas?» «Perfecto», dijo ya, empezando a sacar mis cosas de la nevera para poner las suyas. «¿Y dónde está la habitación donde Fortunato y yo vamos a dormir?» «Solo tienes 2 habitaciones. E Inés dijo que...». «Ah, no te preocupes. Podemos dormir en el salón. Solo asegúrate de tener suficientes mantas y almohadas. Por las noches hace frío aquí en el campo». Mantas y almohadas para 20 personas. Tenía exactamente 3 mantas y 4 almohadas en toda la casa. Mi casa que se estaba convirtiendo en un hotel de caridad. Mientras tanto, los niños habían descubierto mi jardín y corrían entre las plantas en macetas que había comprado con tanto cariño esa mañana. Vi como uno de ellos pisoteaba mis pequeñas tomateras que había plantado hacía apenas unas horas, llena de esperanza y emoción. «Niños, tengan cuidado», grité desde la ventana. «Ay, déjalos», gritó Bernardo de vuelta. «Son niños, necesitan correr y jugar. Por eso vinimos al campo para que pudieran ser libres». Libres en mi jardín destruyendo mis plantas, con mi dinero pagando sus comidas, mientras yo me convertía en la empleada del hotel para toda esta gente. Inés se me acercó mientras lavaba platos en el pequeño fregadero de la cocina. «Mamá, necesito hablar contigo. La familia de Rodrigo está muy emocionada de estar aquí, pero creo que podrías esforzarte un poco más para hacerlos sentir bienvenidos». Me volví a mirarla con las manos goteando agua jabonosa. «¿Esforzarme más?» «Sí, mamá».
La comida fue básica y la casa se siente un poco fría, como si no quisieras que estuviéramos aquí. Recuerda, esta es una oportunidad para que conozcas mejor a la familia de tu yerno. Deberías estar agradecida de que quieran pasar tiempo contigo. Agradecida. Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. Agradecida de que 20 personas invadieran mi casa sin permiso, gastaran mi dinero, criticaran mi comida, destruyeran mi jardín y me trataran como su empleada personal. Además, continuó Inés, espero que no planees cobrarles nada por quedarse aquí. Eso sería muy tacaño de tu parte. Cobrarles. La idea ni siquiera se me había ocurrido, pero ahora que lo mencionaba, ¿por qué no? Si fuera cualquier otro lugar, estarían pagando al menos 100 euros por noche por habitación. 20 personas. 2 semanas. Eso serían miles de euros. Pero no dije nada. Todavía no. Solo asentí y seguí lavando platos, sintiendo que esa pequeña chispa de indignación que había sentido antes comenzaba a crecer lentamente en mi pecho. Esa noche, mientras 20 personas dormían cómodamente en mi casa, yo permanecí despierta en el pequeño sofá del salón, escuchando los ronquidos que venían de todas partes, mirando el techo y preguntándome cuándo exactamente había perdido el control de mi propia vida. La respuesta me llegó en la oscuridad. Lo había perdido poco a poco, cada vez que dije que sí cuando quería decir que no, cada vez que puse las necesidades de otros antes de las mías, cada vez que dejé que me trataran como si mi tiempo, mi dinero y mi espacio no tuvieran valor. Pero por primera vez en mucho tiempo también me di cuenta de otra cosa. Todavía era tiempo de recuperar ese control. Me desperté a las 5 de la mañana con un dolor de espalda terrible por haber dormido en el sofá. El silencio del amanecer duró exactamente 30 segundos antes de que comenzara el caos. El bebé de Marisol empezó a llorar, despertando a todos los demás niños, que inmediatamente comenzaron a correr por la casa, gritando y jugando como si fuera un parque de atracciones. Me levanté del sofá, sintiendo cada uno de mis 69 años en mis articulaciones, y me dirigí a la cocina para hacer café. Necesitaba cafeína para sobrevivir a lo que venía. Pero cuando llegué encontré a Bernardo ya allí revolviendo mi nevera como si fuera suya. «Buenos días, Pepa», dijo sin levantar la vista. «¿Dónde está el café? Y necesitamos leche para los cereales de los niños». «No tengo cereales», respondí tratando de mantener un tono neutral. «¿Cómo que no tienes cereales? ¿Qué van a desayunar los niños entonces?» Era una pregunta honesta y yo no tenía una respuesta honesta. No tenía cereales, no tenía suficiente leche, no tenía suficiente de nada para alimentar a 20 personas durante 2 semanas. Mi pequeña despensa estaba diseñada para una persona que comía de manera simple y económica. «Puedo hacer huevos revueltos», ofrecí, sabiendo que me quedaban exactamente 6 huevos después de los que había usado ayer. «¿6 huevos para 20 personas?», preguntó Bernardo riendo. «Será mejor que vayamos al pueblo a comprar comida de verdad, pero hazlo rápido porque los niños tendrán hambre pronto». «Vamos», como si fuera una decisión conjunta, como si el dinero nos perteneciera a ambos, como si no acabara de gastar mis últimos ahorros ayer en una comida que habían criticado. Marisol apareció en la cocina con el bebé en brazos y cara de pocos amigos. «Pepa, necesito que hiervas agua para el biberón y también necesito que laves esta ropa porque el bebé se ensució anoche». Me entregó una bolsa llena de ropa sucia que olía terrible. «¿No trajiste suficiente ropa para el bebé?», pregunté. «Sí, pero no pensé que se ensuciaría tanto. Además tienes lavadora aquí. No es más fácil lavar aquí que cargar tanta ropa. Más fácil para ella, más trabajo para mí. Más gasto de agua, electricidad y detergente para mí». Los niños comenzaron a llegar a la cocina como una manada de lobos hambrientos. 5 niños entre 4 y 12 años, todos preguntando qué había para desayunar. Todos esperando que la abuela mágica produjera comida de la nada. «Abuela, tengo hambre», dijo la niña más pequeña con una cara tan inocente que me partió el corazón. No era su culpa estar en esta situación. «Lo sé, mi amor. Vamos a ver qué podemos hacer», respondí, abriendo armarios vacíos y tratando de hacer milagros. Fortunato apareció bostezando y rascándose el estómago. «Pepa, ¿tienes café?
y no de ese instantáneo espero, algo decente. Café decente. Acababa de levantarme de mi propio sofá después de ser expulsada de mi propia cama y él pedía café gourmet. Solo tengo café instantáneo, le dije. En serio, bueno, supongo que también tendremos que comprar café de verdad cuando vayamos al pueblo. Y ya que vamos, podemos comprar todo lo que necesitemos para estos días. Nosotros. Otra vez esa palabra. Como si fuéramos socios en este desastre. Inés bajó de mi habitación donde había dormido cómodamente en mi cama, luciendo perfectamente descansada. Buenos días, mamá. Está listo el desayuno, Rodrigo tiene hambre y no le gusta esperar. Inés, no tengo suficiente comida para... Mamá, ya hablamos de esto ayer. Necesitas organizarte mejor. Somos 20 personas. No puedes improvisar. ¿Por qué no haces una lista de compras apropiada y vas al pueblo? Nosotros podemos quedarnos aquí cuidando la casa. Cuidando mi casa mientras yo gastaba mi dinero comprando comida para ellos. Rodrigo apareció detrás de Inés con esa sonrisa falsa que también conocía. Suegra, buenos días. Escuché que vas al pueblo. ¿Puedes traer cigarrillos y cerveza? Los que trajimos no durarán 2 semanas. También necesitamos carbón para una barbacoa mañana. Cigarrillos, cerveza, carbón. La lista de gastos seguía creciendo y mi cartera seguía encogiéndose. Rodrigo, yo no fumo ni bebo. No sé qué marcas. No te preocupes, cualquier marca está bien. Lo importante es que tengamos suficiente para pasarla bien. Pasarla bien, con mi dinero, en mi casa, mientras yo trabajaba como su empleada personal. Tadeo se unió al grupo en la cocina. Pepa, anoche hablé con Fortunato y pensamos que sería buena idea hacer una gran barbacoa para toda la familia. Podemos invitar a más parientes que viven cerca. ¿Qué te parece organizar algo para el fin de semana? ¿Más parientes?, pregunté, sintiendo que mi presión arterial subía. Sí, somos una familia grande y muy unida. Será divertido. Solo necesitamos que compres carne para unas 30 personas. Nada del otro mundo. 30 personas. Carne para 30 personas. Calculé mentalmente al menos 500 euros más. Dinero que definitivamente no tenía. No creo que pueda permitirme... Ay, Pepa, interrumpió Marisol. No seas tacaña. Es una reunión familiar. Además, con lo que te estás ahorrando al no pagar hotel para todos nosotros, seguro puedes permitirte una barbacoa. No pagar hotel. Como si estar en mi casa fuera gratis. Como si mi tiempo, mi espacio, mi paz mental no valieran nada. Los niños, mientras tanto, habían encontrado mis pocas cajas de galletas y las estaban comiendo directamente del paquete, esparciendo migas por toda mi cocina recién limpiada. «Niños, no coman eso», grité. «¿Para qué son esas galletas, mamá?», preguntó Inés en tono molesto. «Son solo galletas. Los niños tienen hambre y tú no has preparado nada para el desayuno. Al menos déjalos comer algo». «¿Algo, mis galletas?» «Mi comida, mi última reserva de alimentos en la casa, mamá», continuó Inés. «Creo que estás siendo un poco egoísta. Esta es una hermosa oportunidad para la unión familiar. Y tú solo te estás quejando de pequeñeces como galletas y dinero. ¿No estás feliz de vernos felices?» Felices. Ellos estaban felices, gastando mi dinero, durmiendo en mi casa, comiendo mi comida y tratándome como su empleada. Por supuesto que estaban felices. Me quedé allí en mi cocina rodeada de 20 personas que me miraban como si yo fuera la villana de la historia por no tener suficiente comida para alimentarlos gratis durante 2 semanas, y algo dentro de mí finalmente hizo clic. No fue una explosión dramática, fue más como cuando una pieza de un rompecabezas que había estado fuera de lugar durante años finalmente encaja. De repente pude ver el cuadro completo con una claridad que me sorprendió. Estas personas no me amaban, me necesitaban. Había una enorme diferencia entre esas dos cosas y yo había pasado años confundiéndolas. «Está bien», les dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Iré al pueblo a comprar lo que necesiten». Todos sonrieron satisfechos de haber ganado otra batalla contra la abuela complaciente. Pero mientras tomaba mi bolso y las llaves del coche no estaba pensando en comida ni en listas de compras.
Estaba pensando en algo completamente diferente. Estaba pensando en la oficina del abogado que había visto en el pueblo ayer y en una conversación que quizás era hora de tener. Por primera vez en días salí de mi casa con una sonrisa real en los labios. El viaje al pueblo esa mañana fue el más liberador que había tenido en años. Por primera vez desde que mi familia llegó, estaba sola con mis pensamientos, sin nadie exigiéndome nada, sin niños gritando, sin adultos tratándome como una empleada doméstica. El silencio del coche se sintió como un bálsamo para mi alma herida. Pero no fui directamente al supermercado como ellos esperaban. En su lugar aparqué frente a una pequeña cafetería que había visto el día anterior y me senté a tomar una taza de café de verdad mientras organizaba mis pensamientos. Necesitaba tiempo para procesar lo que había entendido esa mañana. ¿Se encuentra bien, señora?, me preguntó la camarera, una mujer de mediana edad con cara amable. Parece un poco preocupada. Sonreí con tristeza. Digamos que estoy pasando por una situación familiar complicada. Ah, dijo asintiendo con conocimiento. Familia a veces son los que más nos hieren, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como un rayo. Eso era exactamente. Mi propia familia era la que más me estaba hiriendo y yo había estado tan acostumbrada al dolor que había empezado a pensar que era normal. Después del café caminé por el pequeño pueblo hasta encontrar lo que buscaba licenciado Jacinto Morales Abogado. El letrero era simple, pero profesional. Respiré profundo y entré. «Buenos días», dijo un hombre de unos 50 años con cara amable. «¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito asesoramiento legal sobre situaciones familiares», le dije, sintiéndome un poco ridícula, pero decidida a continuar. Don Jacinto me invitó a sentarme y me ofreció agua. Durante la siguiente hora le conté todo, desde la llamada de Inés hasta la invasión de mi casa, desde los gastos que me estaban obligando a incurrir hasta la completa falta de respeto por mi propiedad y mi dinero. El hombre escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas. «Doña Josefa», dijo finalmente, «lo que me está describiendo es abuso financiero y emocional. El hecho de que sean familia no les da derecho a usar su propiedad sin permiso ni a obligarla a gastar su dinero en ellos». «Pero son mi familia», murmuré, repitiendo la excusa que había usado durante años. «La verdadera familia respeta, no explota», respondió con firmeza. «¿Ha pensado en establecer límites legales?» «¿Límites legales?» La idea me pareció tan extraña como liberadora. «¿Qué tipo de límites?», pregunté. «Bueno, por ejemplo, su casa es su propiedad privada. Usted tiene el derecho absoluto de decidir quién puede estar allí y bajo qué condiciones. Si alguien se niega a irse, cuando usted se lo pide técnicamente, están cometiendo ocupación no consentida». «Ocupación no consentida. Mi propia familia». «Además», continuó don Jacinto, «si tantas personas están usando su propiedad como lugar de alojamiento, legalmente usted podría cobrarles por los servicios que está proporcionando: comida, alojamiento, servicios básicos. En cualquier hotel pagarían cientos de euros por lo que usted les está dando gratis». «¿Podría realmente cobrarles?», pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. «Por supuesto. Es su casa. Son sus recursos. Si decidieron venir sin invitación y sin contribuir financieramente, usted tiene todo el derecho de establecer términos comerciales para su estancia». Don Jacinto abrió su laptop. «Tengo una plantilla de contrato de alquiler vacacional. Vamos a adaptarlo para su caso. Esto será un contrato de hospedaje con cláusulas especiales. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, usted tiene derecho a establecer tarifas de mercado para servicios de alojamiento y manutención. Imprimiré 3 copias, una para usted, una para ellos, una para archivo de mi oficina». Salí de la oficina de don Jacinto con una carpeta llena de documentos y una nueva perspectiva sobre mi situación. Había redactado una carta formal estableciendo términos comerciales de alojamiento para mi propiedad, con tarifas por habitación, por comida y por servicio. También tenía información sobre mis derechos como propietaria y los pasos legales que podía tomar si alguien se negaba a respetar mis decisiones. Mi siguiente parada fue el banco.
Quería saber exactamente cuánto dinero me quedaba y cuánto había gastado en los últimos 2 días. Los números eran alarmantes. En menos de 48 horas había gastado 520 euros de mis escasos ahorros disponibles. A ese ritmo, estaría completamente en bancarrota en una semana. El director del banco, un joven llamado Eulalio, revisó mi cuenta con expresión preocupada. Doña Josefa, estos gastos son muy altos para sus ingresos habituales. ¿Está todo bien? Le expliqué brevemente la situación y él asintió con comprensión. Mire, no es asunto mío, pero he visto casos similares. Personas mayores que se dejan explotar financieramente por familiares. ¿Ha considerado poner límites a sus gastos? Estoy empezando a considerarlo, respondí. Si necesita ayuda para controlar sus gastos o establecer un presupuesto que la proteja de sobregastos no intencionados, podemos ayudarla. También podemos configurar su cuenta para requerir autorización especial para gastos superiores a cierta cantidad. Era otra herramienta que no sabía que existía. Otra forma de protegerme de mi propia generosidad equivocada. Finalmente fui al supermercado, pero esta vez solo compré lo básico. Arroz judías, pasta salsa de tomate, algunas verduras baratas. Sin lujos, sin carne para barbacoas, sin cervezas ni cigarrillos. Gasté exactamente 50 euros. Cuando regresé a casa 3 horas después me recibió un coro de quejas. «Mamá, tardaste una eternidad», gritó Inés. «Los niños están muertos de hambre y nosotros también». «¿Dónde está la carne para la barbacoa?», preguntó Tadeo. «¿Y la cerveza?», añadió Rodrigo. «Los cigarrillos», insistió Fortunato. Los miré a todos parados en mi salón, en mi casa, esperando que yo resolviera todos sus problemas con mi dinero. Y por primera vez en años no sentí culpa. Sentí claridad. Traje comida básica, les dije con calma. Arroz, judías, pasta. Suficiente para que nadie pase hambre. «¿Pero qué hay de todo lo que pedimos?», insistió Marisol. «No lo compré», respondí simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. 20 personas me miraban como si hubiera perdido la razón. «¿Cómo que no lo compraste?», preguntó Bernardo incrédulo. «No tengo dinero para comprar carne para 30 personas, ni cerveza, ni cigarrillos, ni todas las demás cosas que pidieron. Solo tengo dinero para comida básica». «Pero mamá», intervino Inés con esa voz condescendiente que tanto odiaba, «sabemos que tienes dinero ahorrado. No seas tacaña». Saqué los papeles que había obtenido del banco y se los mostré. «Estos son mis extractos bancarios. En 2 días he gastado 520 euros de mis ahorros. Me quedan menos de 2.000 euros hasta fin de mes. No hay dinero ahorrado, no hay reservas secretas. Esto es todo lo que tengo». Los papeles pasaron de mano en mano como pruebas en un juicio. Las caras de incredulidad se transformaron lentamente en caras de molestia. «Bueno, entonces tendremos que buscar alternativas», dijo Rodrigo finalmente. «Todos podemos contribuir a los gastos». «Excelente idea», respondí sacando la otra carpeta de mi bolso. De hecho, fui a ver a un abogado esta mañana y preparé un documento que establece tarifas comerciales de alojamiento en mi propiedad. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era el silencio de personas que acababan de darse cuenta de que su víctima ya no era una víctima. Son 60 euros por habitación por noche, 35 euros por persona al día, por comidas completas, y 8 euros al día por servicios básicos como agua, electricidad y lavandería. Continué leyendo el documento. Hasta ahora, en 2 días, el total sería de 2.700 euros. Se podría haber oído caer un alfiler. «¿Nos estás cobrando por quedarnos en tu casa?», preguntó Inés con voz chillona. «No», respondí con toda la calma que pude. «Les estoy ofreciendo la opción de pagar por los servicios que están recibiendo o buscar alojamiento en otro lugar». Por primera vez en años yo tenía el control de la conversación. La explosión que siguió fue épica. 20 personas hablando al mismo tiempo, gritando, protestando, tratando de hacerme sentir culpable con todas las tácticas de manipulación que habían perfeccionado a lo largo de los años. Pero algo había cambiado en mí. Era como si hubiera construido una pared invisible que no dejaba pasar sus palabras hirientes. «Esto es ridículo», gritó Rodrigo. «Somos familia.
No puedes cobrarnos por quedarnos en tu casa. ¿Desde cuándo eres tan avariciosa, mamá?, añadió Inés con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Papá se estaría revolcando en su tumba si supiera que estás cobrando a tu propia familia. Mencionar a mi difunto marido fue la gota que derramó el vaso, pero no de la manera que ella esperaba. En lugar de romperme, me dio fuerza. Tu padre, le dije con voz firme, trabajó toda su vida para que yo tuviera seguridad financiera. Él nunca habría permitido que su familia me tratara como una empleada doméstica en mi propia casa. No te estamos tratando como una empleada, protestó Marisol. Te estamos dando la oportunidad de pasar tiempo con tu familia. ¿Pasar tiempo?, repetí con una risa amarga. Marisol, desde que llegaste, me has hecho lavar la ropa de tu bebé, hervir agua para sus biberones y exigido que comprara pañales y leche de fórmula con mi dinero. Eso es pasar tiempo. Pero somos familia, insistió ella. La verdadera familia, respondí con una claridad que me sorprendió incluso a mí, se respeta mutuamente, contribuye por igual y no abusa de la generosidad del otro. Lo que ustedes están haciendo es explotación. Bernardo se acercó con mirada amenazante. Pepa, creo que te estás volviendo loca. Quizás necesites ayuda médica. Esta no eres tú. Tienes razón, respondí sin inmutarme. Esta no era yo antes. La vieja Pepa se dejaba pisotear, gastaba sus ahorros en gente que la trataba mal y confundía ser usada con ser amada. Pero esa Pepa ya no existe. Mamá, esto es vergonzoso, gritó Inés. ¿Qué pensará la gente cuando se entere de que cobraste a tu propia familia por alojamiento? La misma gente que pensaría mal de ustedes por aparecer sin invitación en casa de una mujer de 69 años y esperar que los mantenga gratis durante 2 semanas, respondí. Tadeo intentó un enfoque diferente. Pepa, seamos razonables. Entendemos que tienes gastos, pero estas tarifas son exageradas. Podemos darte algo simbólico, 50 euros por toda la estancia. ¿50 euros? Repetí lentamente. Para 20 personas durante 2 semanas, eso es menos de 18 céntimos por persona al día. ¿Sabes cuánto pagaste de gasolina para llegar aquí? Probablemente más de 50 euros por coche. Pero eso es diferente, protestó Fortunato. Diferente, ¿por qué? Porque tu dinero vale más que el mío, porque tus gastos son importantes, pero los míos no. El salón se llenó de murmullos y caras largas. Podía verlos mirándose entre sí, tratando de decidir qué estrategia usar ahora. Fue entonces cuando mi salvación apareció en forma de una mujer de unos 60 años con una cesta de verduras en las manos. Era Encarnación, mi vecina, que había venido a darme la bienvenida al vecindario. «Buenos días», dijo desde la puerta abierta. «Soy Encarnación. Vivo al lado. Vine a conocer a mi nueva vecina y... Oh, disculpe, veo que tiene visitas». «Pase, por favor», dije, agradecida por la interrupción. «Son mis familiares que vinieron de visita». Encarnación entró e inmediatamente sintió la tensión en el ambiente. Era una de esas mujeres mayores que han visto tanto de la vida que pueden leer una situación en segundos. «Qué familia tan grande», comentó con una sonrisa, pero sus ojos inteligentes ya estaban analizando la escena. «Debe ser caro mantener a tanta gente. Espero que estén contribuyendo a los gastos». El silencio incómodo que siguió fue elocuente. «¿No están contribuyendo?», preguntó Encarnación con genuina sorpresa. «Ay, qué pena. En mis tiempos, cuando visitabas a alguien, siempre traías algo o ayudabas con los gastos, especialmente si eran tantas personas». «Pero somos familia», murmuró Inés. «Ah, con más razón», respondió Encarnación con energía. «La familia es la que más debe cuidar a los suyos. Sabes que mi hija vive en la ciudad y cada vez que viene con mis nietos siempre trae la compra completa. Dice que no es justo que yo gaste mi pensión alimentando a toda su familia». Podía ver cómo las palabras de Encarnación estaban teniendo efecto. Una cosa era que yo les dijera que estaban abusando de mí, pero era muy diferente que una extraña lo confirmara. «¿Y de dónde son todos ustedes?», continuó preguntando Encarnación con curiosidad inocente. «De la ciudad», respondió Rodrigo secamente. «Uf, el viaje debe haber sido caro. Gasolina, comida en el camino y luego llegar y encontrar todo pagado. ¡Qué suerte! Aunque supongo que todos se organizaron para ayudar a Pepa con los gastos de tanta gente».
Cada palabra de Encarnación era como una aguja pinchando la conciencia de mi familia, o al menos pinchando su orgullo, al ser expuestos ante una extraña. Encarnación, dije, ¿le gustaría tomar un café? Me encantaría conocerla mejor. Me encantaría, pero no te preocupes por atenderme. Veo que ya tienes las manos llenas con tanta gente. Mientras preparaba café para Encarnación en la cocina, ella me siguió. Cariño, susurró. No sé si es mi lugar decir esto, pero esa gente no parece estar aquí por cariño. Parecen estar aquí por conveniencia. Sus palabras fueron como una bomba. Alguien más veía lo que yo había estado viendo pero negando durante años. ¿Es tan obvio? Pregunté. Querida, llevo 60 años en este mundo. Lo he visto todo. Esa gente llegó esperando ser tratada como reyes y tú pareces alguien que no ha dormido bien y está gastando dinero que no tiene. Me quebré un poco. Pero son mi familia. La verdadera familia no abusa a mi niña. La verdadera familia cuida a sus mayores, no los explota. Encarnación puso una mano reconfortante en mi hombro. ¿Quieres que te cuente algo? Mi hermana tuvo el mismo problema con sus hijos. Vivían de ella, la trataban como empleada, gastaban su pensión. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué? Me pregunté con esperanza. Puso límites. Les dijo, me visitan cuando yo los invite por el tiempo que yo decida y contribuyen a los gastos. Si no les gusta, busquen un hotel. Al principio hubo drama, gritos, chantaje emocional, pero luego se dieron cuenta de que iba en serio y funcionó. Claro, ahora la visitan de vez en cuando, siempre traen algo, siempre ayudan y la tratan con respeto, porque aprendieron que el cariño de una madre no es gratis cuando lo confunden con explotación. Cuando volvimos al salón con el café, la familia había estado murmurando entre sí. Podía ver que habían llegado a algún tipo de consenso. Rodrigo se aclaró la garganta. Pepa, hemos estado hablando y creemos que quizás podríamos contribuir algo a los gastos. No las cantidades exageradas que propones, pero algo razonable. ¿Cuánto consideran razonable, no? Pregunté. 200 euros por toda la estancia para todos nosotros, dijo Inés. Encarnación casi se atraganta con el café. 200 euros para 20 personas durante 2 semanas. Niños, el hotel más barato del pueblo cobra 45 euros la noche por habitación. Las matemáticas eran implacables y ellos lo sabían, pero yo ya había tomado mi decisión. 200 euros. Repetí lentamente como si estuviera considerando la oferta. Los vi a todos con anticipación en sus caras, pensando que habían encontrado una manera de salirse con la suya una vez más. Para 20 personas, durante 14 días, con 3 comidas al día, alojamiento, agua, electricidad, gas, lavandería y limpieza. Exactamente, dijo Inés con una sonrisa triunfante. ¿Ves? Somos razonables. Queremos contribuir. Encarnación me miró con esa expresión que solo tienen las mujeres sabias cuando algo bueno está a punto de suceder. Había entendido perfectamente lo que estaba pasando. De acuerdo, les dije finalmente. Acepto su propuesta. Todos suspiraron con alivio. Pensaban que habían ganado. Pero continué y vi cómo sus caras se endurecían. Con una condición. Ya que esto es ahora una transacción comercial, quiero que firmen un contrato de hospedaje. ¿Un contrato?, preguntó Bernardo con sospecha. Por supuesto. Si van a pagar por servicios, necesitamos establecer claramente qué incluyen esos servicios y qué no. Es para proteger a todos. Saqué los papeles que don Jacinto había preparado y los coloqué en la mesa de café. Este contrato especifica que por 200 euros tienen derecho a dormir en el suelo del salón, una comida básica al día de arroz y judías, acceso al baño durante horas específicas y nada más. «Una comida al día», gritó Marisol. «Pero esperábamos 3 comidas». «Por supuesto que pueden tener 3 comidas al día», respondí dulcemente. «Pero eso está en el paquete premium que cuesta los 2.700 euros que mencioné originalmente. Este es el paquete básico». «Esto es absurdo», explotó Rodrigo. «Estás loca si piensas que vamos a firmar eso». «No tienen que firmarlo», les dije con perfecta calma. «Pueden buscar alojamiento en otro lugar. De hecho, creo que sería lo mejor para todos». «Mamá», gritó Inés, «no puedes echarnos. Somos tu familia».
No los estoy echando, respondí. Les estoy dando opciones. Pueden pagar las tarifas comerciales por los servicios que quieren. Pueden pagar por los servicios básicos que pueden permitirse. O pueden buscar alternativas que se ajusten mejor a su presupuesto. Encarnación aplaudió lentamente. Bravo. Eso es exactamente lo que mi hermana necesitó hacer. Opciones claras, términos justos, sin chantaje emocional. Tú no te metas en esto, le gritó Inés a Encarnación. Esto es un asunto familiar. Tienes razón, respondió Encarnación poniéndose de pie. Es un asunto familiar y una buena familia no trata así a sus mayores. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí. Pepa, si necesitas cualquier cosa, lo que sea, sabes dónde vivo. Y si esta gente te causa problemas, no dudes en llamarme. Aquí en el pueblo, los vecinos nos cuidamos unos a otros. Después de que Encarnación se fue, el salón quedó en silencio. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, tratando de encontrar una nueva estrategia. Tadeo intentó el enfoque de la culpa. Pepa, tu esposo y yo éramos muy cercanos. Me consideraba como un hermano. ¿Crees que le gustaría verte tratando así a sus cuñados? Mi esposo, respondí, me enseñó a valorarme. Me enseñó que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Y me enseñó que permitir que otros abusen de ti no es amor, es cobardía. Fortunato intentó la intimidación. Pepa, no creo que te des cuenta de la situación en la que te estás metiendo. Somos muchos y tú estás sola. No es inteligente hacerse enemigos de la familia. Sus palabras me habrían aterrorizado antes, pero ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Esta gente no me amaba, me necesitaba, y cuando no podían usar mi amor, recurrían al miedo. ¿Me estás amenazando en mi propia casa?, pregunté con una calma que me sorprendió. No es una amenaza, respondió rápidamente. Solo estoy siendo realista. La realidad, dije, es que vinieron a mi casa sin invitación esperando servicios gratuitos que no pueden pagar. La realidad es que cuando les pedí que contribuyeran equitativamente, se negaron. Y la realidad es que ahora que les ofrezco opciones justas, recurren a amenazas e intimidación. Marisol comenzó a llorar. Era un llanto dramático diseñado para manipular. No puedo creer lo cruel que te has vuelto, Pepa. Mi bebé necesita estabilidad y tú nos estás echando a la calle. Tu bebé, respondí, necesita padres que puedan costear sus necesidades básicas sin depender de explotar a una mujer mayor. Si no pueden permitirse unas vacaciones, quizás no deberían tomarlas. Los niños que habían estado jugando en el jardín entraron corriendo. «Abuela, ¿por qué todos están gritando?», preguntó el más pequeño. Mi corazón se rompió un poco. Los niños eran inocentes en todo esto, pero sus padres los estaban usando como escudos emocionales. Los adultos están teniendo una conversación seria, respondí con suavidad. ¿Por qué no van a jugar afuera un rato más? Pero tenemos hambre, dijo uno de los gemelos. ¿Está lista la comida? Miré a todos los adultos en el salón. Ninguno se movió para atender a sus propios hijos hambrientos. Esperaban que yo lo hiciera como siempre. Padres, dije, sus hijos tienen hambre. En la cocina hay arroz y judías que pueden preparar para ellos. ¿No vas a cocinar?, preguntó Bernardo, incrédulo. Cociné ayer y anteayer. ¿Hoy pueden cocinar ustedes?, respondí. Pero no sabemos cocinar, protestó Marisol. Entonces quizás sea hora de aprender, respondí. O pueden llevar a los niños a comer al pueblo. Hay varios restaurantes. Rodrigo se levantó bruscamente. Esto es el colmo. Inés empaca nuestras cosas. Nos vamos ahora mismo. ¿A dónde?, preguntó Inés con pánico. No tenemos reservaciones en ningún lado. Encontraremos algo. Cualquier cosa es mejor que estar aquí con esta versión de tu madre. Me quedé sentada viendo cómo corrían de un lado a otro, empacando apresuradamente sus cosas. Parte de mí se sentía triste viendo el caos, pero una parte más grande se sentía aliviada. «Mamá», me dijo Inés cuando tenían todo empacado, «esta no eres tú. No sé qué te ha pasado, pero espero que reflexiones sobre lo que has hecho hoy. ¿Has destruido a tu familia por dinero?». «No», respondí poniéndome de pie para mirarla directamente a los ojos.
He encontrado mi dignidad y aprendido la diferencia entre familia que me ama y gente que me usa. «Te arrepentirás de esto», gritó mientras salía. «Cuando estés sola y enferma, no vengas a pedirnos ayuda». «Prefiero estar sola con dignidad que acompañada sin respeto», respondí. Uno por uno subieron a sus coches. Esta vez no hubo lágrimas de los niños porque habían entendido que esta visita era diferente. Esta vez no hubo gritos ni protestas dramáticas, solo la resignación de gente que había perdido a su víctima favorita. Los vi alejarse por segunda y última vez y sentí algo que no había sentido en años paz completa. Esa noche Encarnación vino a cenar. Ella había hecho guiso de pollo y yo había preparado arroz con guisantes. Comimos en mi porche viendo el atardecer sobre los campos, hablando de nuestros planes para el jardín. «¿Te sientes bien con tu decisión?», me preguntó. «Me siento libre», respondí. «Por primera vez en años me siento libre». 6 meses después, mi casa se había convertido verdaderamente en mi hogar. Mi jardín florecía. Tenía una pequeña red de amigos en el pueblo y había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Mis días estaban llenos de actividades que yo elegía hacer, no que me obligaban a hacer. Inés me llamaba ocasionalmente siempre que necesitaba algo. Dinero prestado, que cuidar a niños, resolver un problema. Yo escuchaba pacientemente y luego le decía: «Lo siento, mi amor, pero no puedo ayudarte con eso». Al principio se enojaba, luego suplicaba, después amenazaba, ahora simplemente cuelga. He aprendido que amar a alguien no significa permitir que te lastimen. He aprendido que ser generosa no significa agotarte por otros. He aprendido que la verdadera familia te cuida tanto como tú la cuidas a ella. Y he aprendido algo aún más importante: nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, tu dignidad y tu derecho a ser feliz. Esta mañana me desperté con el sonido de los pájaros cantando, preparé mi café en mi cocina limpia y ordenada y salí a regar mis plantas que están creciendo hermosas y fuertes igual que yo.